Muy buenas noches, amables televidentes, bienvenidos. Esto es Economía y Bolsillo, una mirada muy distinta de los hechos, las noticias, los acontecimientos que tocan directamente su bolsillo. Soy Juan Armando Rojas y les estaré acompañando en la próxima media hora en este espacio para hablar de un tema que afecta directamente su bolsillo, que tiene que ver con el clima, pero que también afecta la economía del país. Bienvenidos. Mucha atención porque alrededor de 12 millones de hectáreas de cultivos pueden verse afectadas o en riesgo por el cambio climático en los próximos meses. Estamos hablando de la llegada de la temporada de lluvias que en esta oportunidad parece, según las estimaciones de las autoridades meteorológicas, está llegando con mayor intensidad, está lloviendo incluso en algunas regiones por encima de los promedios históricos. Pues bien, ¿cómo afecta esto el bolsillo, la producción agropecuaria del país? ¿Cómo termina esto impactando la economía? Para responder a esta pregunta, hemos invitado esta noche a Alfonso Triano. Él es ingeniero forestal, magíster en manejo y uso y conservación de bosques, especialista también en gerencia pública, y actualmente es funcionario de la Unidad de Planeamiento Rural Agropecuario, la UPRA. ¿Lo dije bien? Unidad de Planeamiento Rural Agropecuario. UPRA, que es una entidad del Gobierno Nacional adscrita al Ministerio de Agricultura que se encarga de hacer todo el seguimiento, todas las estimaciones y de, como su nombre lo indica, planear la producción agrícola, la producción alimentaria del país. Alfonso, bienvenido a Economía y Bolsillo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Juan Armando. Muchas gracias por esta invitación para darnos la oportunidad de dar a conocer los principales resultados que se han encontrado a partir del monitoreo de diferentes variables climáticas y poder mostrar, pues, digamos, de qué manera puede estarse viendo afectadas las actividades agropecuarias en el país. Claro que sí. Recientemente la UPRA ha emitido una especie de voz de alerta en torno a la posible afectación sobre cultivos en un área calculada más o menos en 12 millones de hectáreas, como lo decíamos. ¿Cuál es ese riesgo inicial que ha identificado la UPRA y por qué el clima puede estar amenazando siembras y cosechas? Bueno, la alerta viene del análisis que se realiza a partir de los boletines agroclimáticos, que son una de las estrategias que utiliza el SIGRA, el Sistema de Información para la Gestión de Riesgos Agropecuarios, que es una iniciativa de carácter gubernamental en la que participan diferentes entidades, dentro de las que están la UPRA, el IDEAM, también el Ministerio de Agricultura, entre otros. Lo que se encontró particularmente es que cerca de 12 millones de hectáreas presentarían algún grado de riesgo, un riesgo bajo, que constituirían aproximadamente una cuarta parte, pues, del territorio dentro de frontera agrícola. Realmente es un riesgo bajo, ¿sí? Y tan solo 260.000 hectáreas presentarían un riesgo medio, ¿sí? Estamos hablando de riesgo. Esto implica que no obligatoriamente va a suceder, pero que hay que prestar especial vigilancia y alerta sobre esos sitios en particular. Precisamente, Alfonso, ¿qué tipo de riesgo es el que ha identificado? Porque tenemos entendido que está lloviendo efectivamente por encima de los promedios históricos. ¿Cuáles son esos tipos de riesgos? ¿Qué ejemplos nos puede dar? Bueno, los riesgos pueden variar realmente dependiendo del tipo de sistema productivo del que estemos hablando. Si estamos hablando, por ejemplo, del café, particularmente se puede presentar que debido a que está lloviendo ahorita más y que se espera que continúe lloviendo porque estamos, digamos, entrando o más bien saliendo un poco de esa época de lluvias tan intensa que se presentó durante los primeros meses. Entonces esto puede estar afectando los procesos de floración que son tan importantes para el café, pero también se pueden presentar en diferentes tipos de cultivos procesos de anoxia, que es la disminución de oxígeno en las raíces, y esto puede llevar, digamos, a que haya una menor capacidad fotosintética, una menor capacidad de poder asimilar la energía por parte de las plantas y por tanto generar más biomasa, más producción.
¿sí? Aparte de eso, también se pueden generar afectaciones, por ejemplo, de tipo fitosanitario. O sea, quiere decir que se dé una mayor cantidad de enfermedades o plagas producto del incremento de lluvias. Son diferentes afectaciones y todas dependerán de cada uno de los cultivos y la naturaleza que tiene cada uno de los mismos. Bueno, ya vamos a ir entrando en materia de cada uno de los riesgos y de cada uno de los sectores que se pueden estar viendo afectados en cuanto a la producción agroalimentaria, pero vamos a ver la siguiente nota en torno a lo que están proyectando las autoridades meteorológicas de lo que puede suceder con el clima en los próximos meses en el territorio colombiano y en particular también, por supuesto, incluida la zona cafetera. Según el Boletín Agroclimático del sector agropecuario, la mayor parte del territorio colombiano se encuentra ya en el periodo de mayores lluvias correspondiente al primer semestre del año. Mayo hace parte de esta primera temporada lluviosa en la región andina. De igual forma, se inicia la temporada de mayores lluvias en la Orinoquía, mientras que sobre la región Caribe es normal que también aumenten significativamente los volúmenes de precipitaciones respecto a meses anteriores. Según las predicciones para mayo del 2025, en San Andrés y Providencia las lluvias estarán entre un 10 y un 40% por encima de los promedios climatológicos. En la región Caribe estarán las precipitaciones superiores al 20%, mientras que en la región andina el incremento de las lluvias estará entre un 10 y un 30%, al tiempo que en la región pacífica el aumento de las lluvias será entre 10 y 30%. En la Orinoquía el incremento de las lluvias está calculado o pronosticado entre un 10% y un 30% en gran parte de esta región. Bueno, como vemos, estamos enfrentando un fenómeno de variabilidad climática. ¿Lo dije bien? ¿Es así como ahora se reconoce más allá de cambio climático? Sí, efectivamente, digamos que son dos fenómenos que son distintos y cada uno tiene sus propias naturalezas y sus propias afectaciones. Cuando hablamos de variabilidad climática, comúnmente se está asociando a fenómenos como el del Niño, cuando hay procesos de sequía muy fuertes, o fenómeno de la Niña, cuando hay demasiadas lluvias. Perdóneme, lo interrumpo, Alfonso. Cada vez es más difícil pronosticar cómo se va a comportar el clima, sobre todo en un país tropical como Colombia. Sí, sí, por supuesto. Digamos que por un lado, pues hay avances importantes en términos tecnológicos que contribuyen a que cada vez se pueda contar con mejores predicciones y pronósticos alrededor del clima. Sin embargo, el efecto del cambio climático, que viene a ser, pues digamos, esos cambios que se pueden presentar ya a un nivel mucho más grande, digamos, en términos temporales, ya 20, 30, 40, 50, 100 años, pueden darse pues unas variaciones que no se tengan contempladas hasta el momento debido a que no se tiene ese histórico para poder saber de qué manera se va a ir comportando el clima. Entonces, digamos que la tecnología puede ayudar a mejorar la precisión, pero los mismos cambios climatológicos que se pueden dar por esa acumulación de gases de efecto invernadero pueden estar generando dificultades para poder predecir el comportamiento del clima en los años siguientes. Estamos conversando con Alfonso Triana. Él lidera en la UPRA, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, el Sistema de Información de Gestión de Riesgos Agropecuarios, que está haciéndole un seguimiento, un monitoreo permanente también a los efectos que puede tener el cambio climático, la variabilidad climática, las lluvias por encima de los promedios históricos, precisamente en la producción agropecuaria. Y en últimas estamos hablando de que está en juego la seguridad alimentaria de buena parte del país. Sí, digamos que no, tal vez no al punto de decir que esté en peligro, pero sí es necesario que desde ahora empecemos a actuar, digamos, para poder responder a esas dificultades que se pueden presentar. Digamos que ahorita hemos estado hablando sobre el exceso hídrico, pero también se puede presentar el déficit hídrico, puede haber un incremento, por ejemplo, en las heladas, que son particularmente importantes en cultivos pues, de tierras más altas, pero también pueden haber afectaciones por vientos fuertes, son diferentes afectaciones que se pueden presentar asociadas al clima. El año pasado fue catalogado el 2024 como uno de los años más secos en la historia del planeta y por supuesto Colombia no fue ajena a esa realidad. Este 2025 podría ser un año históricamente de mayores lluvias.
Hasta el momento, los primeros meses, y de hecho se venía pronosticando desde el año pasado que se iba a presentar un incremento de lluvias en los primeros meses del año, y digamos los pronósticos están empezando a mostrar que nos vamos aproximando a un enso neutral, que básicamente lo que quiere decir es que nos vamos aproximando a los promedios normales, digamos históricos en términos de lluvias. Entonces, digamos en principio tal vez no se llegue a presentar eso, pero pues es necesario ir consultando de manera permanente los boletines agroclimáticos que se generan desde la UPRA, desde el IDEAM, desde las mesas técnicas agroclimáticas, y seguir haciendo ese monitoreo de manera permanente. Porque es importante que los productores del campo, bien sea los productores de café, de maíz, de cacao, tengan presente ese seguimiento que se hace desde el gobierno, desde el IDEAM, desde la UPRA al comportamiento del clima. Bueno, es bueno que conozcan cuáles son los cambios, digamos, que se presentan alrededor del clima, con el fin de que puedan empezar a implementar diferentes tipos de actividades alrededor de las diferentes situaciones que se vayan identificando, de acuerdo al tipo de riesgo que se esté presentando, que se pueda empezar a identificar. Entonces, cada tipo de riesgo va a tener unas medidas particulares a implementar. La idea de un sistema de información para gestión de riesgos es que entregue información de manera oportuna para que cada uno de los actores, no solo productores, sino también las alcaldías, desde sus matas, las gobernaciones, el mismo gobierno nacional, el ICE y las diferentes entidades adscritas al ministerio puedan participar de manera conjunta e integral para responder a esas necesidades que se empiezan a identificar a partir de este sistema de alertas. Pues bien, Alfonso, como este es un programa de economía y de efectos en el bolsillo, vamos a hacer una pausa y en breve vamos a hablar sobre precisamente cómo estos cambios de clima, esta mayor lluviosidad que se viene presentando en el territorio nacional y específicamente en el territorio del eje cafetero puede terminar afectando los precios de los alimentos. En segundos. Economía y Bolsillo es una producción de Promedios, cooperativa multiactiva de aporte y crédito especializada en la industria audiovisual. Afíliate. Regresamos, estamos conversando con Alfonso Triana, él es el líder o el coordinador del Grupo de Sistema de Información de Riesgos Agropecuarios de la UPRA, que es la entidad que precisamente le mide el pulso a la producción alimentaria del país. Y le había planteado una inquietud a Alfonso relacionada con los precios, con lo que le duele, termina doliendo a los bolsillos de los hogares, que son los precios de los alimentos. ¿Esta temporada de mayores lluvias puede terminar afectando precios? Sí, evidentemente, estando en un libre mercado en el que pueden llegarse a presentar cambios en la oferta y en la demanda, en este caso particularmente en la oferta debido a los incrementos de lluvia, pueden haber algunos cultivos que presenten una mayor producción y que en consecuencia al presentar mayor producción generen disminución de los precios pues por ese balance oferta y demanda, y asimismo pues en el sentido contrario, ¿no? Cuando se presenta una escasez de los productos debido a ese incremento de lluvias, por ejemplo, puede que suceda en el caso del café, particularmente pues por esa disminución en la floración que tal vez esperaría en esos primeros meses, eso puede llevar entonces a que se presente un incremento. Ahora dependerá si se está hablando de un mercado interno o un mercado externo, pues puede variar esas proyecciones, ¿no? Aparte del café, ¿qué otros productos pueden verse afectados con esta temporada de lluvias que se está pronosticando o que ya está ocurriendo? Bueno, se tienen identificados que pueden verse afectados algunos cultivos como tropicales tradicionales, tipo cacao, también algunos cereales también algunas hortalizas y algunas raíces principalmente. ¿Cómo prepararse, y esto para los productores del campo que nos estén viendo y escuchando, cómo prepararse para eso, para que la cosecha, incluso que la siembra, no termine viéndose afectada demasiado por ese mayor volumen de lluvia? Bueno, hay diferentes actividades que se pueden adelantar. Digamos, lo fundamental es poder contar con asistencia técnica. Digamos que se puede contar
por ejemplo, con los EPSAGROS, con las UMATAS o con los mismos gremios. Esa asistencia técnica es fundamental porque permite particularizar sobre las condiciones de cada uno de los territorios. Digamos que hay alguna serie de medidas que se pueden hacer de manera preventiva en aras de poder ir acercándonos a esa adaptación a los diferentes tipos de variabilidad climática que se pueden presentar, pero realmente es pertinente contar con la asistencia técnica para poder particularizar sobre las realidades de cada uno. Hay diferentes actividades y van a depender del tipo de cultivo por ejemplo, de la topografía, de las condiciones climáticas, del tipo de suelo. Se podrán adelantar diferentes tipos de actividades, dependerá de cada tipo de cultivo. Precisamente ya me comienzan a llegar mensajes, Alfonso, relacionados con algunos cultivos específicos y con los temores que tienen algunos productores del campo. Por ejemplo, desde la Virginia Risaralda me están preguntando si la siembra y la cosecha de caña que está en este momento en proceso en esta región de Risaralda puede también verse afectada por inundaciones, dice acá. Bueno, inundaciones no es parte de lo que se identifica en el boletín agroclimático. El boletín agroclimático se enfoca particularmente en la lluvia in situ, ¿sí? y se enfoca particularmente en el exceso hídrico. Las inundaciones requieren ya otro tipo de modelación, ya particularizando sobre la topografía de cada uno de los terrenos, y no es parte de lo que explora. Sin embargo, cabe mencionar que particularmente para la caña panelera sí se identificaron algunos riesgos. No tengo el dato particularmente para la Virginia, pero digamos a nivel nacional se identificó que cerca del 1.8% del área que tiene sembrada caña panelera puede llegar a presentar un impacto bajo. ¿Sí? Realmente no son valores muy altos en términos de exposición pues, a esta amenaza, son siempre normalmente valores cercanos al 2%, de hecho el promedio nacional está en 1.4%, entonces en principio si bien se puede presentar alguna afectación, no van a ser afectaciones pues, tan fuertes sobre el sistema productivo. ¿Cuáles son las regiones, hablando ahora también de sectores y de regiones, que ustedes han identificado donde mayor volumen de cultivos pueden verse afectados con estas lluvias tan intensas? Sí, particularmente estaríamos hablando de Antioquia, de Cundinamarca, también del Tolima, del Meta y de Boyacá. Esos son los 5 departamentos que presentarían mayores niveles de riesgo. Sin embargo, son principalmente riesgo bajo y riesgo medio. Riesgo alto realmente no se está presentando ahorita, pero esos serían como los 5 principales. Ahora bien, particularmente departamentos que tengan agricultura campesina, familiar, comunitaria y étnica, cabría tal vez mencionar, aparte de los ya mencionados, Santander y Cauca. Sí, pues bien, vamos a hacer nuestra segunda pausa, pero en breve vamos a hablar de otro riesgo que también puede terminar afectando la economía rural y tiene que ver con las plagas y las enfermedades que suelen surgir en estas épocas de lluvia. Después de la pausa. Economía y Bolsillo es una producción de Promedios, cooperativa multiactiva de aporte y crédito especializada en la industria audiovisual. Afíliate. Seguimos en Economía y Bolsillo conversando con Alfonso Triana. Él es el líder de riesgos de la Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria UPRA, que es la entidad que le hace seguimiento a el tema de las siembras, las cosechas y la producción agroalimentaria del país. Alfonso, estábamos hablando de los riesgos por el exceso de lluvias y uno de esos riesgos tiene que ver con plagas y enfermedades. ¿Qué han identificado ustedes desde la UPRA en materia de riesgos que llaman sanitarios? Bueno, diferentes tipos de riesgos pueden llegar a generar afectaciones sobre los sistemas agropecuarios. Realmente por efecto del exceso de lluvias se cuenta principalmente con efectos asociados a la presencia de diferentes tipos de hongos, ¿sí? También la presencia, un incremento en la presencia de insectos, ¿sí? Particularmente por ejemplo pensando en el café, se suele presentar cuando hay exceso hídrico un incremento en la roya, ¿sí? Entonces para eso pues se debe buscar implementar variedades diferentes de café como la variedad Castillo, entre otro tipo de
de variedades, pero también cuando hay un déficit, por ejemplo, particularmente para el café, se puede presentar más la broca, ¿sí? Entonces, dependerá mucho del tipo de amenaza y del tipo de cultivo, se pueden presentar un incremento, una mayor proliferación pues, de ciertos tipos de patógenos, dependiendo de la época, y es parte de lo que estudia precisamente el SIGRA. Están escribiendo aquí de Finlandia, Quindío, preguntándome frente a la cantidad de lluvia que está cayendo en la región, ¿a qué instancia puedo recurrir para proteger mi cultivo? Bueno, en principio hay diferentes opciones. La primera dependería pues del gremio, ¿sí? Digamos, si está hablando del gremio cafetero, pues acudir principalmente pues a la Federación Nacional de Cafeteros, a todo su equipo de asistencia técnica al respecto, pero también se puede participar con los comités de desarrollo rural que están en cada uno de los municipios, recurrir también a las UMATAS. Hay diferentes opciones para poder contar con esa asistencia técnica que les permite identificar medidas de solución a los efectos que se pueden presentar por el exceso de lluvia. Desde el gobierno nacional también el ICA, entidades como el ICA, prestan ayuda, seguimiento. Sí, por supuesto, el ICA también es una de las entidades que presta bastante asistencia técnica desde cada una de sus seccionales que están dispuestas en cada uno de los departamentos del país. Bueno, Alfonso, una pregunta como experto del sector que tal vez muchas personas se hacen, y es si en el país hay tranquilidad de que hay suficiente abastecimiento de alimentos para cubrir la demanda a pesar de estas dificultades climáticas. Sí, efectivamente. Como lo decía antes, cerca del 2% de las áreas podrían llegar a presentar algún tipo de afectación, y ello implica que entonces la afectación realmente no va a ser tan alta, al menos en el corto plazo, y con los datos pues, con los que contamos actualmente, realmente el país se mantiene pues, en condiciones medianamente similares a las que traíamos, y por tanto seríamos capaces de responder de manera efectiva en términos de producción para responder a la demanda interna que tendríamos. Cuando suele haber fenómenos de mucha lluvia o de sequía, como ocurrió en el 2024 y a comienzos de este año, pues suelen dispararse los precios de algunos alimentos. Y hablándoles no solamente a los productores, sino también a los consumidores, ¿cómo escoger alimentos sustitutos para hacerle frente a fenómenos de especulación de precios, por ejemplo? ¿Cómo realizar la elección? Sí. Bueno, principalmente pues el factor determinante suele ser el precio, ¿no? Digamos, es en gran medida determina cuál es el tipo de producto con el que se vaya a contar. Finalmente pues también se puede hacer seguimiento a los boletines que se van generando por la UPRA, en el cual se identifican cuáles son los precios en primer mercado, y por tanto pues a partir de los precios IPSA, de hecho también se puede llegar a identificar cuáles son esos productos que pueden llegar a favorecer el proceso pues, de alimentación a partir de pues buscar una mayor rentabilidad, una mayor tranquilidad en términos del uso de los recursos pues, para responder a esas necesidades. Sí, es decir, mecanismos contra la especulación hay. Sí, efectivamente. Bueno, pues es Alfonso Triana, experto de la UPRA, él es especialista en gerencia pública, lidera el equipo de Sistema de Información y Gestión de Riesgos Agropecuarios, y nos estuvo acompañando aquí esta noche precisamente para analizar estos temas de cómo el clima está y puede afectar los bolsillos y los presupuestos de todos y cómo hacerle frente también a esas dificultades climáticas. Alfonso, muchas gracias por este espacio y bienvenido siempre aquí a Economía y Bolsillo. Muchas gracias, Juan Armando, por darnos este espacio para poderle comentar a toda la población colombiana pues todos los diferentes avances y aspectos que tenemos que tener en cuenta para mejorar la capacidad de producción de nuestro país. Y a ustedes, amables televidentes y seguidores en plataformas digitales, los invitamos a seguir todos los contenidos de Economía y Bolsillo. Muy buenas noches.